Pues ni etorri guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Realmente es un honor para mí poder presentar a Fernando Zantova, poder estar aquí con él en la mesa. La verdad es que es una de las personas que evidentemente más sabe sobre este tema de los cuidados y creemos que pues bueno, es una ocasión muy bonita para profundizar un poquito en este tema y aprender algo. Unas líneas de su currículum, para los que igual le conocéis menos. Se inicia en el voluntariado y en el activismo social y comunitario a finales de los 70 del siglo XX. Es educador social, licenciado en psicología, máster en gestión de recursos humanos y doctorado en sociología. Desde mediados de los 80 compatibiliza la militancia vecinal y política con la labor profesional a tiempo completo en organizaciones solidarias de servicios y trabaja entre 1993 y el 97 en el Ecuador. Desde el 98 continúa con su labor como consultor internacional independiente sobre intervención, gestión y políticas sociales. En el gobierno entre el 2009 y el 2013 asume responsabilidades políticas en el gobierno vasco, siendo nombrado viceconsejero de Asuntos Sociales. Y bueno, pues además de toda su formación, actividad profesional y militancia social y política, es un autor prolífico. Ha escrito 10 libros, por nombrar alguno de los títulos, de diseño de políticas sociales, acción voluntaria, pero es también autor de unos 200 capítulos, según él mismo recoge en su página web, capítulos, artículos, ponencias, y también lleva un blog. Tiene una página web absolutamente maravillosa, os aconsejo de verdad que la consultéis, porque es como una biblioteca, o sea, todos sus trabajos, no, todos no, pero casi todos, según tú mismo lo recoges, están en esta página web en forma de PDFs que se pueden descargar y consultar y leer tranquilamente. La verdad es que hoy en día es difícil encontrar algo así, porque lo que hace todo el mundo que se dedica a producir libros y artículos es lo contrario, ¿no? El copyright, que no me copien esto, que nadie se lo apropie, pero lo tuyo es algo realmente digno de admiración, es todo lo contrario, cualquiera puede descargarse cualquiera de sus artículos. Y además lo pone en su página web también. Lo primero que ves cuando lo abres es, dice literalmente, mediante esta página web se pretende poner a disposición de cualquier persona de forma abierta y libre la mayor parte de libros, artículos, ponencias y otras aportaciones. Es una invitación a coger y abrir y mirar. Y esto nos habla realmente de una voluntad de compartir el saber y el trabajo que, a mi entender, solo se puede comprender desde una posición comprometida con la transformación social y con la búsqueda del bien común. Encontramos títulos como Inclusión social y agenda urbana, claves para leer la realidad e intentar transformarla. Y también hojeando los muchos documentos, me he parado en un título que me llamó la atención: Dependencia desde la situación individual a la repercusión en políticas sociales, del que os quiero traer una frase que he copiado literalmente. Frente a la dependencia como coste insoportable, la dependencia como eje vertebrador de la vida social. Me ha parecido una frase muy interesante, muy bonita y muy ilustrativa. La verdad es que tengo que decir que me encanta y que me fascina todo lo que se refleja en tus documentos, lo que he podido ir viendo, que es básicamente el conocimiento y el rigor académico puesto al servicio del bien común para conseguir una sociedad más justa y más humana. Realmente admirable. Así que bueno, fascinada como estoy, voy a darte la palabra, pero antes os voy a dar una primicia, porque tenemos la suerte además de poder dar una primicia hoy aquí mismo. Porque hoy mismo se ha publicado en el boletín, lo voy a leer porque si no, no voy a decir bien, su nombramiento como titular del órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión del País Vasco. Así que hoy mismo se ha publicado en el boletín, felicidades, estamos todos de enhorabuena porque sin duda va a hacer un trabajo estupendo y todo lo que puedas hacer desde ahí va a repercutir en una mejor sociedad y en un mejor mundo, sin ninguna duda. Así que, adelante, un aplauso. Arratsaldeon, oso pozik etortzen naiz zazpi honetara, beti nago begiratzen zer egiten duzuen hemen, zer egiten du Mario Ondaindia Fundazioak, partaidea naiz, eta beti
bueno, batzutan esaten dut, bakoitza bere historian zehar, bakoitza, gutarriko bakoitza, politika aldetik edo gizarte konpromisoen aldetik bide ezberdinak izaten ditu, baina azkenean beti, ikusten dut, ona natorrenean, nolabait familiaridade edo kidetasun bat sentitzen dut, eta oso pozik etortzen naiz. Gaur zaintzei buruz hitz egingo dugu, eta egia esan, bai, gai teorikoa izan daiteke, baina nik uste dut hemen denok izango duzue zuen esperientzia. Horregatik nik esan nahi dut, nik egingo dut hitzaldi bat, baina gero hitz egin beharko dugu, eta nik uste dut interesantea da debate bat eukitzea, ez da gai bat, zeinetan batek dakita beste batek ez dakiz, denok dakigu, denok dago esperientzia bat, eta denok dago ikuspuntu bat, ez da? Hasiera baten, hasiko naiz pixkat komentatzen zaintzak edo zainketak zer diren, definizio bat, eta nork zaintzen du, nork ematen ditu zainketak, eta gero, bueno, nola antolatu da zaintzen asuntua gure gizartean, zergatik daukagu krisis edo transizio bat momentu honetan, eta proposamen batzuk, nola eratu, ezta? Os decía que me parece que por una parte esta conferencia tiene una dimensión política, es decir, que veamos políticamente qué hay que hacer con esto de los cuidados, pero pienso que también tiene una dimensión social o personal, en el sentido de que no hay ninguna persona que pueda sentirse ajena a este asunto, que todos tenemos experiencia. Yo por lo menos, seguramente, en diferentes momentos he tenido lecturas o interpretaciones sobre los cuidados muy basadas en mi experiencia de cuidar, por ejemplo, a mis hijas, pero en otros momentos, ahora por ejemplo, seguramente me notaréis que estoy más influenciado por cuidar a mi madre o por la participación que yo tengo en los cuidados de mi madre, ¿no? Y luego intentas ser también riguroso, estudiar, leer y que las cosas que digas tengan cierto sentido. No uso PowerPoint ni nada de eso, sino que todo lo que queréis leer en la página web ahí está en el blog y pues podéis descargar los documentos, es fantoa.net y es muy fácil de encontrar, ¿no? En primer lugar, los cuidados, ¿no? Fijaros, antes estábamos comentando, ¿no? Yo, en principio, en los años 80, cuando empecé mi actividad, dijéramos, de voluntariado y profesional, trabajaba con personas con discapacidad en una asociación, como en Gipuzkoa Basisete Atzegi, pues en Vizcaya se llamaba Asociación Vizquina Pro Subnormal, se llamaba así entonces en los años 80, luego se llamaba Guaravide. Y recuerdo muy bien que del año 93 al 97 me fui a vivir afuera, me fui al Ecuador, y allí trabajé también en ese ámbito de las personas con discapacidad, y yo había trabajado con personas muy afectadas, o sea, muy afectadas, muy limitadas, ¿no? Llegamos aquí y en el año 97-98 se estaba hablando mucho de la dependencia. La dependencia. ¿Qué es eso de la dependencia? O sea, no, yo no entendía esa palabra. Me explican, pues eso, la dependencia de las personas que no se pueden valer por sí mismas. Digo, hombre, pues toda la vida hemos trabajado con esas personas y no las llamábamos dependientes, les llamábamos deficientes, les llamábamos minusválidos. ¿Por qué se hablaba de dependencia en ese momento? Pues porque, digamos, era la palabra que se usaba en la Unión Europea, la dependencia, la atención a la dependencia. Dependencia es depender de otra persona, ¿no? Cuando se acabó por cuajar eso, fue en el 2006, con la ley de dependencia, se aprobó esa ley, y si os fijáis, en aquel momento, cuando se hablaba de la ley de dependencia, no se utilizaba la palabra cuidados. Es una palabra que ha entrado en el discurso político y en el debate político, ha entrado más tarde. Y ha entrado, sobre todo, de la mano del feminismo, de la economía feminista y de los movimientos feministas. A mí me parece una palabra que tiene sentido, o sea, que yo la utilizo. O sea, no todas las palabras que alguien pone encima de la mesa las tienes que agarrar, porque a veces son palabras con trampa, ¿no? Con una trampita por debajo. Pero y una palabra cuidado sí me gusta, ¿no? Luego me diréis si os parece bien o no. ¿En qué sentido la utilizo y qué quiere decir para mí la palabra cuidados? Pues bien, yo diría, aquí, las personas que estamos aquí, la mayor parte del tiempo de nuestra vida, y todo el mundo en realidad, la mayor parte del tiempo de nuestra vida, podemos hacer sin ayuda lo que se llama las actividades de la vida diaria. Eso es un término que es muy concreto, actividades de la vida diaria. O sea, está estudiado, está acuñado. ¿Qué son las actividades de la vida diaria? Pues desde, por ejemplo, asearse, vestirse,
comer, eso le llaman actividades básicas, ¿no? Actividades instrumentales de la vida diaria, pues preparar la comida, comprar. Actividades avanzadas de la vida diaria, pues puede ser organizarse el tiempo libre, hacer trámites. Fijaros, tener capacidad de hacer las actividades de la vida diaria es diferente de tener competencias profesionales, eso es otra cosa. O sea, tener una capacidad para ser bombero o filósofa o taxista o profesora es otro tema. Cuando llegamos, yo suelo decir que cuando llegamos al trabajo, si trabajamos en una oficina, en una fábrica, cuando llegamos y nos sentamos en la oficina, empezamos a utilizar nuestras capacidades profesionales, pero hasta ese momento hemos utilizado nuestra autonomía funcional, nuestras capacidades para la vida diaria. Y por tanto, si os fijáis, la mayor parte de la gente, la mayor parte de su vida, no necesita ayuda para las actividades de la vida diaria. Por tanto, eso es una premisa, es decir, el autocuidado es lo que predomina en general en la sociedad. Sin embargo, todas las personas sin excepción, hay periodos en nuestra vida donde necesitamos ayuda para esas actividades de la vida diaria. Que alguien nos complemente, alguien haga lo que nosotros no somos capaces de hacer. Evidentemente, cuando nacemos es así. Y durante una serie de años es así. Hay personas que durante toda su vida necesitan ayuda para las actividades de la vida diaria. Y hay personas que, como digo, la mayor parte de nosotras adquirimos autonomía, nos valemos por nosotras mismas, pero hay periodos de enfermedad o de una discapacidad o de un envejecimiento donde volvemos a necesitar ayuda. Por tanto, vamos a llamar cuidados a la actividad de complementar a otra persona en la acción para realizar las actividades de la vida diaria. En principio, para esto, en principio y en general, para esto no hay que estudiar una carrera, ni hay que estudiar RFP, es decir, es algo que podemos hacer en general las personas, ayudar a otro o a otra en las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, los cuidados, esos cuidados cotidianos, en principio es una actividad que la puede hacer una persona que no sea profesional. De hecho, casi todas nosotras la hemos hecho pues, con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre. Es decir, esa es una premisa que me parece importante señalar. Porque una cosa son los cuidados de enfermería, los cuidados paliativos, o sea, cuidados en otro sentido, cuidados que requieren una especialización y una profesión. Aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar, en primera instancia, de los cuidados cotidianos, de los cuidados ordinarios, convencionales, y que son, dijéramos, algo que en principio nos podemos arreglar cada uno, cada una, o ayudar a otra persona en el seno de la familia. Dentro de esos cuidados, hay unos que se llaman cuidados de larga duración. Ese es un término más técnico, los cuidados de larga duración. ¿Qué son los cuidados de larga duración? Pues yo los definiría de la siguiente manera. Aquellos cuidados que una persona necesita y que los va a seguir necesitando hasta que se muera. Por ejemplo, si una persona nace con una grave discapacidad y requiere cuidados toda su vida será objeto de cuidados de larga duración. Pero si una persona ha sido, dijéramos, totalmente autónoma durante 30, 40 años de su vida y al final de su vida tiene un Alzheimer, tiene una situación que le limita, esos cuidados de larga duración, durarán 7 años, durarán 15 años, durarán lo que sea, es un concepto que se maneja para diferenciarlos, por ejemplo, de los cuidados de la crianza infantil ordinaria, ¿no? No es lo mismo. Fijaros qué diferente es cuando yo estoy cuidando a una persona de 80 años con Alzheimer, necesita que le haga muchas cosas, pero yo no estoy esperando que esa persona deje de necesitar esos cuidados. Lo más probable es que los continúe necesitando hasta que esa persona se muera. Si yo estoy cuidando a una criatura de 2 meses, necesita que le haga todo, pero mi expectativa es que se va a desarrollar y va a adquirir autonomía. Es diferente el enfoque de esa cuestión. Entonces, aquí cuando poníamos el título de la charla decíamos, los cuidados de larga duración, los cuidados, si necesitamos cuidados en el futuro, ¿quién los cuidará? Por lo tanto, la primera idea es una idea un poco paradójica, porque por una parte os he dicho que en general casi cualquier persona podemos cuidar, en este sentido de cuidados cotidianos, pero ahora os voy a intentar demostrar la importancia, el carácter, dijéramos, tan importante, tan fundamental para la vida que tienen los cuidados. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que
ningún ser humano podría sobrevivir si no fuera cuidado. Es más, hay animales que requieren muy pocos cuidados, nacen y en muy poco tiempo son autónomos. Es decir, en muy poco tiempo tú le ves al animal que corretea por ahí y se vale, ¿no? El ser humano, curiosamente, requiere cuidados muy prolongados durante muchos años, aunque no tenga ningún tipo de discapacidad, ni de enfermedad, ni de problemas. Dentro de cualquier criatura hasta que es viable, ¿no? Es más, lo que dice la antropología, lo que dice la filosofía, lo que dicen diferentes ciencias humanas es que es precisamente esa necesidad de cuidados lo que nos hace humanos. Es decir, ese bicho que nace prematuro, porque tiene un cabezón muy grande y no aguanta dentro del vientre de la madre, nace demasiado pronto, necesita que alguien lo cuide durante mucho tiempo, y como alguien lo cuida, otro ser humano lo cuida, en esa interacción, en esos juegos de caricias, de lenguaje, de canciones, de palabras, ese ser adquiere el lenguaje. Y a través del lenguaje, todo el legado de la historia del conocimiento de la humanidad. Es decir, ese ser tan frágil que podría haber muerto en 2 o 3 días, cuando ya ha adquirido el lenguaje y una cierta autonomía, es un ser muy poderoso. Es decir, ese niño o niña de 7 o 8 años que ya tiene el lenguaje, ya tiene una capacidad de funcionamiento tremenda y una inteligencia que no tiene ningún otro animal de la creación. Y por lo tanto, es curioso y es paradójico que lo que nos hace tan dependientes, tan frágiles y tan limitados es lo que nos permite, de alguna forma, ser diferentes y ser artistas, arquitectas, filósofos o políticos o simplemente personas humanas que son capaces de hacer una poesía o de hacer una canción, ¿no? O sea, la humanización del ser humano se produce a través del cuidado. Y por tanto, el cuidado tiene esa dimensión obviamente funcional, es decir, esta persona sabe comer, yo le doy de comer, un funcionamiento que no tiene, yo lo complemento, pero como digo, tiene esa dimensión relacional, esa dimensión de humanización, o sea, de construcción de la humanidad, ¿no? Y por tanto, el cuidado, como digo, es algo realmente importante, ¿no? Entonces ahí vamos a jugar un poco con esta paradoja. Es muy fácil de hacer, si queréis decirlo así, no hace falta estudiar para hacerlo, pero es tremendamente importante, estratégico y fundamental para la vida. O sea, no podemos dejarlo así de cualquier manera, porque ahí nos jugamos mucho, ¿no? Y solo tiene estudiado la psicología, no tiene estudiado las ciencias sociales, la criatura que no recibe ese afecto, que no recibe ese cuidado, que no recibe esa seguridad, ese apego, pues esa criatura va a acarrear problemas y limitaciones en el futuro, ¿no? Y por tanto, eso también nos vale en cierta manera para cualquier cuidado, ¿no? En cualquier cuidado nos jugamos la parte funcional, que esa persona pueda comer, que esa persona pueda estar vestida, pero nos jugamos la parte relacional y la parte, dijéramos, de humanización, de humanidad, ¿no? Bien, segunda pregunta, ¿quién cuida o qué agentes o qué actores cuidan en una sociedad, ¿no? A mí me suele gustar contar esto con un ejemplo, que es cuando Pascual Maragall supo que tenía Alzheimer y dio una rueda de prensa, ¿no? Entonces, yo leí una rueda de prensa en Barcelona y yo creo que en esa rueda de prensa como que se sintetizan y se simbolizan lo que llamaríamos los agentes del cuidado, lo que llama alguna autora el diamante del cuidado, diferentes agentes. Y fijaros que os voy a decir los agentes y lo que aporta cada uno de esos agentes, ¿no? Porque Pascual Maragall, cuando supo que tenía Alzheimer, él cogió un avión y se fue al Hospital Monte Sinai de Estados Unidos. Para eso hay que tener pasta. Él fue al mercado y fue a ese lugar y le dieron un segundo diagnóstico. Vamos a decir que en ese momento Pascual Maragall, su salud, su bienestar, lo trató como un bien de mercado. Es decir, él fue allí y porque tenía dinero pudo comprar una atención médica en Estados Unidos. Eso no lo podía haber hecho cualquiera. Y por lo tanto, hay un actor que es el mercado, que es los profesionales, la gente que crea ayudas técnicas, la gente que inventa tratamientos, la gente que trabaja en esto y cobra un dinero, ¿no? Por lo tanto, un actor o un agente en el cuidado va a ser agente profesional. Es importante, es decir, yo digo,
Oye, fenomenal, que Pascual Maragall tenía esos ahorros y se pudo permitir eso, pues oye, pues estupendo, ¿no? O sea, no lo voy a criticar. El que ahorra puede gastárselo en ir a un segundo diagnóstico al Hospital Monte Sinaí, o se lo puede gastar en, no sé, en ir al restaurante del Bulli de Adrià, que sería también amigo suyo, supongo, ¿no? Pero, fijaros, él está dando la rueda de prensa en el Hospital San Pau. Es un hospital público. Y él dice en el rueda de prensa que está orgulloso de que ese es el mejor hospital para él. Allí no juega el mercado, o sea, allí no puedes comprar y vender. En ese hospital juega el derecho universal a una sanidad gratuita y pública de calidad. Es decir, Pascual Maragall no puede llegar al Hospital San Pau y decir, como tengo dinero, paso antes. No, perdone usted. Usted aquí es igual que cualquier otro, porque lo que rige ahí es el derecho, es la universalidad, es, digamos, la igualdad y la equidad, ¿no? Por lo tanto, dejemos el Estado, ¿qué aporta en el campo de los cuidados? Aporta una garantía. Es decir, si yo vivo en un estado de bienestar, sé que no depende de que yo tenga más o menos dinero para que yo pueda recibir unos cuidados. Por lo tanto, el Estado aporta esto. ¿Todo es maravilloso en el Estado? No. ¿Todo es maravilloso en el mercado? No. Simplemente son agentes diferentes, ¿no? Y Pascual Maragall, la rueda de prensa la dio al lado de Diana, de su esposa, y para mí eso tenía un significado muy profundo. Es decir, ¿qué sentía yo cuando veía que Pascual estaba al lado de un familiar? Estaban sus hijas por ahí, etc. Él estaba diciendo algo así como lo que yo interpretaba, que es, vale, yo puedo tener un estado de derecho, donde recibo cuidados gratuitos como un derecho. Yo puedo tener dinero para comprar algo en un mercado, pero aquí tengo una persona que está comprometida conmigo. Eso no es un bien público, no es un bien privado, es un bien relacional, es un bien, dijéramos, que lo obtenemos cuando tenemos una relación afectiva con alguien, sea familiar, sea amigo o amiga. Yo siempre me acuerdo de Carlos Lamas, este periodista de la cadena SER, que estuvo un tiempo de baja, volvió y contó, ¿quién se ha enrollado conmigo? ¿Quién se ha comprometido conmigo cuando estaba enfermo? Dijo, un compañero de trabajo y mi ex. Por eso a mí me suele gustar cuando Isabel Díaz Ayuso dice que en Madrid no te encuentras con tu ex. Digo, suerte que tuvo Carlos Lamas que se encontró con su ex. Porque si no se hubiera encontrado con su ex, solo le hubiera podido cuidar el amigo, ¿no? Por eso a mí me parece que la frase esta de Isabel Díaz Ayuso de en Madrid no te encuentras con tu ex es muy significativa de un desprecio de ese elemento comunitario, de ese elemento relacional o afectivo. Es decir, mira, Isabel Díaz Ayuso dice, si tengo dinero, ¿por qué vienen aquí todos los de Miami, los de Venezuela? Porque esto es un lugar de oportunidades. Madrid es un lugar donde con dinero puedes conseguir lo que quieras. Y no te encuentras con tu ex, como diciendo, ¿para qué quieres comunidad? ¿Para qué quieres relación si tienes dinero y eso lo puedes comprar? Pues bueno, en mi criterio, diferente al de Isabel Díaz Ayuso, al menos en este punto, es que lo que tenía él con su esposa Diana, en ese caso, era una seguridad, una cierta confianza en que cuando él no supiera ni siquiera quién es, alguien iba a poder velar por su propio proyecto de vida. Es decir, y eso, lamento deciros que no se puede comprar ni vender, ni se puede exigir como un derecho. O sea, ese bien relacional es un bien que solo se puede construir en la vida familiar y comunitaria, ¿no? Y de alguna manera eso expresaba yo. Es decir, por tanto, los cuidados de un actor que es el profesional, el mercado, un actor que es el Estado como derecho, un actor que es la familia, las relaciones primarias, y él en ese momento decide crear la Fundación Maragall como un elemento más también de tipo solidario, tercer sector, que sería una especie de extensión de lo comunitario, ¿no? ¿A qué voy con esto? A deciros que, fijaros, yo creo que cada uno de estos actores aporta un valor añadido diferente, ¿no? Es decir, el Estado aporta ese valor añadido de la garantía, de la seguridad, de la equidad, de saber que no va a depender. O sea, en Estados Unidos, si necesitas cuidados, te arruinas, salvo que tengas un montón de dinero o un seguro maravilloso o algo así. Es decir, la diferencia de un Estado, dijéramos, social, donde tienes unas ciertas garantías, es que tienes unas cosas garantizadas que no dependen de que tengas dinero o no dinero, ¿no? Evidentemente, el mundo del profesionalismo, el mundo de la empresa, también es importante. También hay muchos avances que vienen de ahí, que vienen de esa iniciativa, de esa innovación. Yo no lo voy a rechazar, ¿no? Y desde luego el mundo de lo comunitario, de lo solidario, como otro elemento hay, ¿no? Bien, ¿cómo se ha organizado históricamente, tercer punto, este asunto de los cuidados, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente ha estado descansando en la familia.
Es decir, fijaros, cuando se crea el estado de bienestar canónico, que es el caso del Reino Unido, cuando estaban acabando la Segunda Guerra Mundial y William Beveridge hace su manifiesto, él habla de 5 grandes males. Él habla del mal de la enfermedad, del mal de la ignorancia, del mal de la ociosidad, de la insanía, de la necesidad. Y si os fijáis, si lo equiparamos con pilares del estado de bienestar que hoy conocemos, sería salud, sería educación, sería empleo, sería vivienda y sería pensiones, garantía de ingresos, RGI. Y ahí no aparecen los cuidados cotidianos de los que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no aparecen? Porque el estado de bienestar da por supuesto que eso ya lo hará la familia. La familia, es decir, las mujeres. Porque en ese modelo, diríamos, tradicional, hay una, dijéramos, inequidad de género radical. Es decir, no solo es la familia la que está predestinada a cuidar, sino que son las mujeres las que lo están. Eso, diríamos, ese modelo patriarcal de cuidados todavía está vigente, ¿no? En el sentido de que las mujeres en las familias y en general en la sociedad han recibido el mandato de que tienen que ser ellas las que cuiden. Incluso cuando se hablaba de mi madre, yo decía, mi madre, con la limitación que tiene en este momento, quiere seguir cuidando. O sea, el problema es que quiere seguir cuidando a los demás, o sea, que no se deja cuidar, paradójicamente. Es decir, algo que ha sido, la sociedad le ha instalado tan a fuego, que ella es una cuidadora, que quiere seguir cuidando, incluso aunque ella lo que tendría que hacer es ser una receptora de cuidados, ¿no? Entonces, como digo, ese modelo patriarcal de cuidados es un modelo que también es un modelo que está atravesado por una divisoria de clase social. Es decir, las personas que cuidan no son reconocidas económicamente, son clases subalternas, son clases, dijéramos, que reciben una remuneración inexistente o baja, y en este momento con un componente también colonial, ¿no? En el sentido de que estamos trayendo muchas personas de países que han sido colonias para que cuiden aquí, ¿no? Es decir, vamos a decir, un modelo de los cuidados que sigue descansando muy fuertemente en el entorno familiar y en las mujeres, presuponiendo que eso se debe hacer ahí, y que con un elemento, como decimos, de tipo de clase social, de desigualdad y de carácter colonial, ¿no? Lógicamente ese modelo está en transición, ¿no? No es el modelo que tenemos ahora de cuidados no es el que había hace 60 años. Y cuando yo nací, pues evidentemente mi madre tuvo ese mandato, dejó su empleo y se dedicó a cuidar. Mis hijas, si hicieran eso, no lo podría yo entender, ¿no? Es decir, no estamos en lo mismo, pero estamos en una transición. Es decir, hemos abandonado el viejo modelo puramente patriarcal, inseguro, y hemos empezado a meter algunos elementos del estado de bienestar y del profesionalismo, pero no hemos llegado al punto de llegada, ¿no? Y creo que la reflexión que tenemos que hacer es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué eso ha sido? ¿Y qué análisis hacemos de eso, ¿no? Bien, mi análisis es que sería muy fácil, sería muy cómodo si simplemente fuera cuestión de inversión de dinero. Y si simplemente dijera, bueno, pues ya que tenemos una sanidad universal y gratuita, ya que tenemos un sistema educativo universal y gratuito, ya que tenemos unas pensiones homologables con las de los países más o menos de nuestro entorno, bueno, pues montemos también aquí una cuestión de los cuidados que sea del mismo estilo, ¿no? Es decir, que sea universal y gratuita y ya está, ¿no? Bueno, eso es lo que se intentó de alguna forma, primero con los servicios sociales y segundo con la ley de dependencia, ¿no? Y no lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de por qué no lo hemos conseguido, ¿no? O sea, qué nos ha pasado ahí y en qué hemos fallado para poder hacer luego una propuesta, dijéramos, distinta de organización social de los cuidados, ¿no? Desde mi punto de vista, hay que volver al análisis del comienzo, ¿no? Que es, si hemos dicho que el cuidado es el elemento nuclear de la interdependencia humana en la transmisión de lo que es la vida y la humanidad, es comprensible que
no sea fácil reproducirlo en la esfera de lo profesional y de lo formal y del derecho, por decirlo así, puro y duro, me explico, es decir, por decirlo de alguna manera, el estado de bienestar, cuando ha querido producir cuidados cotidianos, no lo ha acabado de conseguir, es decir, lo ha conseguido cuando, en clave de lo demás ha fracasado, es decir, por ejemplo, si ahora nos enteramos aquí en Zarauz de que hay una criatura en una casa que está sola, de 3 meses, y no hay nadie que la cuide, los servicios sociales se harían cargo de esa criatura, la cuidarían. Pero todos sabemos que no lo harían de una manera que nos pareciera equivalente en su valor humanizador al que la gente conseguimos cuando hacemos, dijéramos, la crianza cotidiana en el contexto comunitario. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando tú, en una transición, dijéramos, social, un elemento que estaba imbricado en la vida familiar, comunitaria, cotidiana, lo quieres trasladar al ámbito profesional y al ámbito del derecho, hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Y aquí tenemos un problema con este asunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ley de dependencia que decía en el año 2006, servicios de ayuda a domicilio, servicios de residenciales, de teleasistencia, y decía, bueno, excepcionalmente, si alguien, por ejemplo, que vive en una zona rural o apartada y no puede tener servicios, se le dará una prestación para el cuidado del familiar. Luego vemos la evolución y eso es lo que más gente ha recibido, la prestación para el cuidado familiar. ¿Qué pasa? Aquí el diseño de la política era, esto lo vamos a convertir en un elemento profesional, en un elemento de garantía pública, y luego resulta que la gente, dijéramos, por una o por otra razón, sigue cuidando en la familia y recibe una prestación económica, recibe un dinero que le compensa por ello, o que le hace, dijéramos, incentivar para hacerlo, ¿no? Insisto, alguien puede decir, eso es porque no se ha metido suficiente dinero, porque no se ha metido suficiente dinero en las prestaciones, en los servicios. Y por más cosas, como digo, por este carácter relacional de los cuidados, y por otra razón que también tiene que ver con nuestra libertad de elección, ¿no? Me explico, si yo tengo un fuerte dolor aquí y voy a urgencias al hospital y una médica me dice, lo que te pasa es esto y tienes que tomar esto y te vamos a meter al quirófano ahora y vas al quirófano, la mayoría de nosotros diríamos, vale, de acuerdo. Me fío, es decir, me fío de lo que la ciencia médica y el sistema sanitario me prescriben y voy a esa atención médica, ¿no? Ahora, si yo voy teniendo limitaciones en las actividades de la vida diaria y voy a los servicios sociales y el trabajador social me dice cómo me tengo que organizar la vida, yo le voy a decir que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no considero que tiene ese conocimiento, no considero que ese ámbito de actividad está tan organizado como el otro, por decirlo así. Por tanto, es más complicado que decir, metamos más dinero en la ley de dependencia, metamos más dinero en los servicios sociales. Es más complicado que eso. Es entender que posiblemente lo que nos está pasando nos habla de una crisis más profunda del modelo de vida social, de lo que entendemos que es la sociedad, de alguna forma, ¿no? Es decir, el estado de bienestar es una operación política de generar seguridades que funcionó bastante bien con el sistema educativo para lo que serían las capacidades, dijéramos, que van orientadas al mundo profesional, que funcionó bastante bien con el sistema sanitario porque ahí había un corpus de conocimiento, de tecnología y de farmacia potente, que funciona muy bien con las pensiones, porque simplemente es dinero que vamos cotizando y que luego se nos devuelve. Fijaros, desde el punto de vista psicológico, lo alucinante que es que toda una sociedad se pase la gente 40 años cotizando, haciendo un acto de fe de que el Estado va a ser capaz de poderle pagar una pensión 40 años después. Eso sí que es creer en lo que no se ve. Es decir, la religión no tiene es mucho más fácil creer en la religión que en eso. Es decir, tú estás creyendo que hay una a conseguir que unas personas que no te conocen de nada, 40 años después vayan a estar dando dinero para que tú puedas vivir de eso, ¿no? Y sin embargo ha funcionado. Es decir, curiosamente, eso ha funcionado, ¿no? Sin embargo, en este punto de los cuidados, estamos ahí entre esos servicios sociales que eran como para el que no le quedaba más remedio y
esa universalización que no acabamos de pillar, ¿no? De hecho, fijaros, es decir, en este momento las personas que estamos aquí, seguramente, si analizamos desde el punto de vista del estado de bienestar, cuando hemos tenido una situación de salud, nuestra primera opción ha sido ir a Osakidetza, la primera opción, lo primero que hemos hecho, ir a Osakidetza. Cuando hemos tenido criaturas en edad escolar, nuestra primera opción ha sido ir a la escuela o pública o financiada con dinero público. Cuando pensamos en nuestra situación de desempleo, de jubilación, nuestra primera opción es las prestaciones contributivas o no contributivas de seguridad social. Pero si pensamos en los cuidados, nuestra última opción son los servicios sociales. El último lugar al que quisiéramos llegar sería ese. ¿Por qué se pensaron más bien de esa forma, vamos a decir, como última red, ¿no? Porque en el imaginario está la primera red, es la familia, son las mujeres, y solo cuando eso falle y fracase y no funcione, llegaremos a poder ir a los servicios sociales y eso será la última, dijéramos, el último recurso, ¿no? Bien. Llegamos al punto final de la charla, que sería decir, bueno, ¿qué modelo vamos a plantear? Es decir, vemos que el modelo tradicional, patriarcal, familista, de aprovechamiento o de explotación de personas de otra clase social, de otro país, de otro sexo, tiene muchas pegas porque es injusto y porque es muy inseguro. Es decir, ahora mismo no tenemos ninguna garantía de que eso vaya a funcionar, pero no sabemos exactamente hacia qué modelo caminar, ¿no? y hacia dónde ir, ¿no? Pues yo diría que tenemos que ir a un modelo que de alguna forma intente combinar varios de los elementos que hemos dicho, pero de una manera no como ahora, que lo que hace es prácticamente desincentivar los unos a los otros, sino que se puedan incentivar mutuamente, ¿no? Es decir, en este momento, por ejemplo, como tú imagínate que es, no sé, un caso muy concreto que nos puede pasar a cualquiera. Tú estás en tu casa con una persona en situación de dependencia, la estás cuidando, recibes la prestación para el cuidado familiar, 200 y pico euros al mes, colapsas, ya no puedes más, va a una residencia y cuesta 10 veces más. Es decir, el Estado, los poderes públicos se gastan 10 veces más. Y en parte es comprensible porque lo requiere, pero en el fondo es como un poco absurdo que tú apuestes más, por decirlo así, pongas más dinero en lo que quieres evitar que en lo que quieres promover, ¿no? Es decir, en ese sentido, la pregunta es, en este momento, por decirlo en números redondos, si hay 100.000 personas en Euskadi que requieren cuidados de larga duración, 20.000 están en residencias, 80.000 están en su casa. De esos 80.000, 65.000 básicamente cuidados por la familia y 15.000 básicamente cuidados por personas empleadas domésticas, internas, etc., ¿no? Con unos costes diferentes y con unas aportaciones de la familia diferentes. Y con un sistema público que lo que te dice es, cuando te agotes tus recursos, cuando te agotes económicamente, cuando te agotes físicamente, al final yo te recogeré. Es decir, lo único que me pide y me dicen los servicios sociales es que en última instancia no me voy a quedar tirado. Pero mientras hago el camino, mientras empieza todo ese camino, todo ese recorrido, no hay realmente una posibilidad de ayuda, ¿no? Y como digo, esto se lo decía Jeremy Corbyn a Theresa May en las campañas electorales del Reino Unido. Decía, ¿cómo es posible que si alguien tiene la suerte, decía irónicamente, de tener un cáncer o un problema de corazón, el estado de bienestar británico cubre con todo? Si tiene la mala suerte de tener un Alzheimer o un ictus, eso se lo tiene que pagar por su cuenta. Es decir, es una especie de lotería un poco absurda, ¿no? Entonces, diríamos, creo que tenemos como que cobrar conciencia de que esta es la siguiente frontera del estado de bienestar y que nos jugamos realmente el ser o no ser de la dignidad humana, por decirlo así. Es decir, el rostro humano de la sociedad, ¿no? Hay una oportunidad, que es que las chicas y chicos del baby boom, que en España va un poquito más tarde que en otras partes de Europa, estamos llegando ahora sí a la edad de jubilación y estamos haciéndonos cargo de unas reivindicaciones y de unas propuestas, ¿no? Es decir, si somos muchos, somos muchas, ¿no? Tenemos el riesgo de ser demasiado mercantilistas y de ser demasiado, dijéramos, de apostarle demasiado solamente a las pensiones, ¿no? Claro, cuando tú estás bien, entre comillas, la pensión está muy bien, porque yo, pues,
veo a mis amigos que van el lunes a la manifestación por las pensiones en Bilbao y luego el martes se van a Alicante a pasar la semana, ¿no? Y me parece fabuloso, ¿no? Pero claro, luego viene el Paco con las rebajas y vienen los momentos más duros de las situaciones de dependencia cuando ya entras en otras fases, ¿no? Entonces yo diría, por supuesto que las pensiones son digamos, una conquista que no podemos dar un paso atrás, pero entendamos que en una sociedad donde ha habido una revolución de la longevidad y de una revolución donde hay muchos más años con vida con dependencia y donde las familias se han reducido de tamaño y se han hecho mucho más verticales, la organización social de los cuidados tiene que estar recogida por el estado de bienestar, sabiendo que tiene que ser un estado de bienestar más preventivo. Es decir, no puede ser que espere el estado de bienestar a que la persona ya esté mal para dar unos cuidados muy complejos, sino que de alguna manera tenemos que hacer unos servicios sociales mucho más preventivos y donde de alguna forma potenciemos esas dinámicas comunitarias que no sabemos cuáles son. Es decir, hay que reinventar la vida familiar y comunitaria. No sabemos cómo será. Tú ahora no puedes coger, te has ido a vivir a un bloque, has llegado al primer día de la tarde, tocas la puerta de la vecina, oye, te dejo los críos aquí esa tarde. No puedes hacer eso, o sea, eso se podía hacer antes, ¿no? Pero, como suelen decir, cuando ha salido la pasta de dientes del tubo no se puede volver a meter. Es decir, no puedes llamar a tu primo de Murcia y decir voy a vivir 3 años contigo así sin avisar, ¿no? Ese modelo de vida familiar comunitaria no está. Pero, sin embargo, cuando ha habido el confinamiento, hemos intentado crear algo, hemos intentado ver algo, ¿no? Entonces yo diría, los servidores y servidoras públicas que están a pie de calle en el estado de bienestar tienen que ser aliadas de la vida vecinal, de la vida comunitaria, de una realidad como, por ejemplo, esta, ¿no? Que hay una serie de personas que un viernes a las 7 de la tarde están en un lugar, en una catacumba, debatiendo y preocupándose por el común, ¿no? Entonces, de alguna manera, el estado de bienestar no puede pegarse un tiro en el pie, dándole a la gente dinero simplemente y no generando vida comunitaria y compromiso comunitario. Por tanto, eso es algo que nos suena muy raro, pero que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, proyectos en relación con la soledad, proyectos de desarrollo comunitario y, sobre todo, generación de alternativas que estén en mitad de camino entre lo que sería la vivienda que has tenido toda la vida y la residencia, dijéramos, al uso. Es decir, el gran problema que tenemos en nuestro país es que entre quedarte en el piso que estuviste viviendo siempre, desaprovechando el 80% del espacio de ese piso muchas veces, y la residencia, hay muy pocas alternativas intermedias, que son las que tenemos que potenciar, ¿no? Entonces yo diría, cobremos conciencia de que en este momento, y la pandemia fue un momento crítico en ese sentido, o sea, en la pandemia, en las residencias, murió gente de una manera que no se podían imaginar que iban a morir. Gente que murió desempoderada, que murió desorientada, y que no estoy haciendo una crítica a las personas concretas que llevaban a esas residencias, nos pilló a todos el toro, pero reconozcamos que ahí había una insostenibilidad de la vida que en el fondo nos lleva a pensar, si eso pasa ahora, que mal que bien, cada persona que tiene esa situación de dependencia y es mayor, tiene 3, 4 hijos, hijas que no viven muy lejos y que se enrollan, pensemos dentro de 10, de 15 años, cuando sean muchos menos hijos e hijas, estén mucho más fuera, y por decirlo así, tengamos que tirar del carro. Entonces, el gran problema en este momento de los cuidados cotidianos, y termino con esto, es que parece que está sucediendo que la gente, hasta que no le toca, no se pone las pilas y cuando se le ha pasado el tiempo, se olvida rápidamente de lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, yo diría, la huelga feminista del 30 de noviembre me parece que fue un aldabonazo. Yo agradezco profundamente al movimiento feminista que fuera capaz de poner eso encima de la mesa. Cuando estábamos en Bilbao en la manifestación, a mí me parecía que era un día de celebrar el nivel de gente que estuvo allí, y quiero creer que eso es una visión de la importancia de este asunto, ¿no? Y de cómo tenemos que intentar generar un sistema que no se tiene por qué parecer a ninguno de los que están hasta el momento. Es decir, tiene que haber profesionalismo, tiene que haber una remuneración justa de las personas que cuidan, tiene que haber experimentación comunitaria y formas de vida intermedia entre la residencia y el domicilio, y tiene que haber incentivos económicos mediante una mucha mayor inversión del Estado. Yo en el blog tengo unos documentos de algunos estudios que plantean que en este momento, pensando solamente en el número de gente que va a aumentar la gente con dependencia en los próximos 10-15 años, más el número de gente joven que va a disminuir, que pueda cuidar, más, digamos,
el gap que todavía tenemos, pues tenemos que pensar en que si estamos en Euskadi gastando ahora 1.200, 1.300 millones en esto, tenemos que posiblemente llegar a triplicarlo, ¿no? Y eso quiere decir tocar fiscalidad igual de sucesiones, igual de la vivienda, no sé, por supuesto de grandes fortunas y de sociedades, pero en el fondo es preguntarnos cuál es el contrato social que queremos construir, ¿no? Es decir, que de alguna forma es un contrato social donde no podemos perder esa parte humana que nos construye de los cuidados y donde también tenemos que esas relaciones intergeneracionales estructurarlas de manera que sigamos pudiendo confiar en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo diría que la agenda de los cuidados se tiene que poner encima de la mesa como prioridad. Bueno, ya que estamos en una sede socialista, pues de esto también hablamos el otro día en Bilbao y de alguna manera parece que en el Partido Socialista se dice que se quiere poner esto en primera línea de prioridad. No lo sé, yo le dije el otro día a Enrique Condesa que yo renovaba los votos, ¿no? Que por tanto, que creía que hacía un acto de fe, ¿no? Pero que realmente es un tema duro porque hay mucha gente o hay gente muy poderosa que se busca la vida con esto, que no quiere que haya una socialización de este asunto, que no quiere crear un nuevo pilar del estado de bienestar, que cree que se le puede bancar de solo, y me parece un error. Es decir, que yo creo que el aprendizaje de la socialdemocracia y el aprendizaje del estado de bienestar es que hay que mutualizar algunos riesgos y me parece que es fundamental mutualizarlo, lo cual no quiere decir que no haya que incentivar muy potentemente la vida familiar y comunitaria y de alguna manera incentivar también las conductas de previsión, de ahorro, de prevención, porque es mucho lo que tú puedes conseguir de retrasar o de evitar la dependencia si tú te cuidas, ¿no? De alguna manera el autocuidado estaría ahí. Y esto sería un poco lo que os quería contar. A partir de ahora, como os decía, yo percibo que es un tema que seguro que todos tenemos una opinión y un criterio tan válido como el mío y que lo podamos debatir un rato por lo menos para ver qué se nos ocurre y, por supuesto, agradeciendo de antemano cualquier desacuerdo, crítica, no sé, pues cuestionamiento, porque así es como se avanza realmente en el conocimiento, a base de decir, pues no estoy de acuerdo con lo que has dicho, o no te he entendido, o me gustaría que comentara algo más. O sea que os dejo la palabra. Muchas gracias. Preguntas. En el ámbito del cuidado has introducido un elemento para mí muy innovador, que es el modelo llamado colonial, ¿no? Pues se encuentra en una situación de crisis, ¿no? Yo percibo siempre en el ámbito del cuidado, no del gran dependiente, sino que tiene una dependencia parcial. El modelo de la familia está en crisis porque la familia no dota recursos suficientes para el cuidado del dependiente parcial. La mano de obra autóctona, bajo mi punto de vista, también es insuficiente. El mercado laboral autóctono es insuficiente para atender a ese contingente de dependientes. Y por tanto, se está acudiendo, es un dato totalmente objetivo, al de fuera. Es decir, a las personas que pueden ser de Nicaragua, pueden ser de países latinoamericanos. Pero claro, hay otro problema, y es que ese contingente de empleados no tiene papeles. Por tanto, está en una situación de ilegalidad objetiva. Bien, ¿cómo conciliamos esa situación, que es una situación a todas luces crítica, evidentemente? Y es una situación objetiva que se está produciendo todos los días aquí. ¿Cuál sería tu criterio respecto a eso? Porque estamos en un bucle de carencia de familiares, carencia de empleo autóctono, ¿no? Y existencia de empleados, ¿no? Digamos, en un contingente que menos mal que existen, no tengo que decir, ¿no? Pero que también están en una situación pues, legalmente pues, irregular, ¿no? ¿Cómo salimos de este bucle? Sí. Yo diría, yo por lo menos apostaría por 3 ingredientes, al menos como mínimo, ¿no? O sea, uno es, yo creo que hay que hacer una política proactiva de carácter de potenciamiento, de potenciación y ordenación de esa inmigración. O sea, la inmigración se va a producir, pues organízala, ten gente en el origen, organiza digamos, los flujos,
por supuesto, legaliza, da posibilidades de que se haga legalmente y se haga bien, ¿no? Por tanto, es decir, que esas trayectorias migratorias que se van a producir, darles la oportunidad de que se produzcan en buenas condiciones con una política proactiva de carácter migratorio inteligente, que supone, como digo, tener gente en origen haciendo las cosas bien, ¿no? En segundo lugar, como decía, digamos, hay que ser muy cuidadoso con lo que haya de autocuidado y de cuidado familiar y comunitario. Es decir, eso es un tesoro. ¿Por qué es un tesoro? Porque incorpora ese elemento del compromiso personal que no va a tener nadie más, ¿no? Es decir, que yo lo que digo es, cuando hablábamos de las reglas de juego, decíamos, en el mercado la regla de juego es el dinero, el intercambio, en el Estado es el derecho. En la familia, comunidad es la reciprocidad, ¿no? Yo digo, normalmente cuando cuidamos intergeneracionalmente, cuidamos a una criatura, aspiramos a una cierta reciprocidad razonable, ¿no? Sabemos que posiblemente nuestras hijas e hijos no se van a ocupar personalmente de cuidarnos, pero sí nos gustaría que de alguna manera participaran, estuvieran pendientes de alguna forma, porque ese ingrediente dijéramos, del control, de la confianza, del conocimiento es importante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Que ese recurso lo estamos como machacando, en lugar de cuidarlo y de prolongar su vida, ¿no? Y por tanto, el segundo elemento es este carácter, digamos, por ejemplo, cuidar al cuidador mediante orientación, mediante dándole pistas, mediante un seguimiento, mediante una profesionalidad de parte de los servicios sociales que ahora muchas veces no existe, ¿no? Y luego la tercera clave es la remuneración, es decir, que esto tiene que ser empleos mejor remunerados, con mejores condiciones laborales. El problema de la remuneración, la gente, por ejemplo, en este momento se han conseguido algunos convenios, ayuda a domicilio, residencias, comparativamente con otras partes de España es muy llamativa la remuneración que se recibe aquí. Sin embargo, a veces fallan, por ejemplo, las cuestiones de una auxiliar de ayuda a domicilio, pues muchos traslados, moverse por muchos lados, poca capacidad de conciliación o de eficiencia en su jornada laboral. Entonces, yo creo que esta sociedad, yo diría, tenemos una deuda con las personas extranjeras y con las personas que cuidan, una deuda, hay que hacer un acto de reparación, y eso pasa, evidentemente, por una remuneración más acorde, y por eso es todas unas condiciones laborales que de alguna manera den a estas profesiones el estatus social que requieren. Son los tres ingredientes que se me ocurren. Sabiendo además que si algo, desde el punto de vista socialdemócrata, si algo ha sucedido en la pandemia, es que la capacidad de planificación del Estado se ha visto resaltada, ¿no? Es decir, de alguna manera la idea de que el mercado se autoorganiza de manera autónoma y automática, se ha visto que en una situación como la pandemia hemos tenido que organizar, y por ejemplo está claro que hay cada vez más actividades económicas que no tienen mano de obra, no tienen personal, no tienen recursos, ni humanos ni materiales. Entonces ahí tiene que haber una planificación pública en ese sentido, y aquí desde luego saber que ahora mismo haría falta una especie de operación de proactividad muy potente, tanto a nivel migratorio como a nivel de aquí, para ir conteniendo el personal que necesitaríamos para ese modelo, y eso requiere luego que los recursos familiares se cuiden y que se remuneren bien. Yo no voy a dar la palabra. Tengo un montón de ideas en la cabeza, pero no quiero monopolizar el debate, así que voy a intentar ceñirme un poquito. Hablando del tema de la migración, ya lo has dicho tú también antes, hay que añadir que esas personas migrantes que cuidan son mujeres. No sé si hay alguien que sea un hombre que se dedica a cuidados. ¿Algunito? Habrá que venga de otros países. ¿Algunito? Sí hay, vale. ¿Algunito? La mayoría son mujeres. Sí, es verdad, sí, esa mayoría. Y es una doble injusticia. Por una parte, son personas que vienen sin papeles, que están en unas condiciones muy lamentables muchas veces, sin tiempo libre a veces o con muy poco. Y por otra parte son mujeres, con lo cual es otro problema, ¿no? Y con esto lanzamos con el tema del feminismo, de la lucha feminista, que es la que de alguna manera está llevando a estas reivindicaciones, a huelgas, que lo que al final reflejan es un enfado de las mujeres por tener que seguir aguantando esto. Has dicho la palabra reciprocidad, tiene que haber reciprocidad. Y de alguna manera las mujeres hemos dicho, no hay reciprocidad, pues ya nos hemos cansado. Entonces, bueno, este es un tema
muy importante, y gracias a estas reivindicaciones feministas el modelo de los cuidados va a tener que avanzar. Porque si nosotras hubiéramos seguido ahí diciendo, bueno, pues sí, venga, yo cuido a este, si no hubiéramos reaccionado a eso, que era imposible que no ocurriera una vez que nos incorporamos al mercado laboral, pues las cosas no hubieran cambiado y era muy cómodo para todo el mundo, salía gratis a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio total que nos lleva a tener que replantearnos ese modelo, ¿no? Que de lo que hablabas. Yo por aquí me había apuntado porque habías hablado de que había habido que ahí estamos en un cambio, ¿no? Hemos pasado un modelo, estamos transitando hacia lo que sería un modelo futuro. Me había planteado preguntarte cuál sería ese modelo futuro, pero luego has seguido hablando un poco del tema y parece claro que es algo que tenemos que buscar, ¿no? O sea, no está inventado, todavía no está inventado cómo podría ser ese modelo futuro, es complicado. Yo también creo que pasa por recuperar esas relaciones comunitarias, pero eso también parece difícil, ¿no? Yo creo que avanzamos en la dirección contraria, no sé tú cómo lo ves. Yo honestamente creo que vamos a avanzar a base de sustos. Es decir, creo, lamentablemente, ¿no? O sea, ojalá la sociedad cobrara pronto conciencia de que es insostenible la explotación que se está haciendo de los hombres hacia las mujeres, de los autóctonos hacia los emigrantes, de la gente rica hacia la gente pobre, y que es insostenible la vida que estamos dando a muchas personas en situación de dependencia, pero creo que es más probable que funcionemos por sustos. ¿A qué le llamo sustos? O sea, si os fijáis, en los años que llevamos del siglo XX, han pasado, o sea, diríamos, esas cosas gordas que antes pasaban cada más tiempo. O sea, por ejemplo, yo esta mañana estaba viendo unas escenas de aquella película del gran Lebowski, ¿no? Que hay un personaje que estaba todo el rato hablando de Vietnam. Para la gente que vivió Vietnam fue un acontecimiento Vietnam, ¿no? Pero la pregunta es, desde en este siglo hemos vivido una pandemia, bueno, hemos vivido primero una crisis financiera brutal, hemos vivido una pandemia, hemos vivido una guerra en Europa, hemos vivido una situación climática, o sea, estamos aquí en febrero, vamos a ver las terrazas de Zaragoza, esto parece que estamos aquí en pleno verano, ¿no? Y estamos viviendo una sucesión y encadenamiento de fenómenos que fácilmente llevan a posibles colapsos. No digo un colapso general de la humanidad, pero bueno, o sea, mañana Putin invade un país de la OTAN y alguien aprieta el botón rojo y no sabemos, o sea, o sencillamente se cae internet y cuando vamos a meter nuestros numeritos esos del banco o de la pensión, no hay todo blanco, ¿no? Es decir, hay muchas distopías posibles. Quiero decir, en ese sentido, los sustos posiblemente nos obliguen a repensar cosas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, la pandemia y el confinamiento me ayudó a repensar ese elemento comunitario de vecindad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero bueno, en mi casa no teníamos un WhatsApp de portal y ahora tenemos un WhatsApp de portal. ¿Por qué? Porque hubo una pandemia, hubo un confinamiento. Y el otro día estábamos en casa y a las 11:30 de la noche abro el móvil y ponía una persona, ya sé que no son horas, pero alguien tiene ibuprofeno. Y entonces otro vecino le dice, yo te puedo dar. Y dice, pues bueno, es una tontería, pero es algo que se ha generado porque hubo un confinamiento y porque hubo una especie de llamada de atención, ¿no? Entonces, lo que digo es que ese modelo, los países, dijéramos, nórdicos, por ejemplo, pudieron montarlo en un momento histórico distinto como algo bastante parecido a la sanidad, de alguna manera, o a un seguro sanitario, ¿no? Bien, pero nosotros hemos llegado más tarde a la fiesta, ¿no? Y también somos mediterráneos y podemos valorar más esa parte, dijéramos, familiar o comunitaria. Y a la vez también, sí, es verdad que, por ejemplo, a mí una cosa que me sorprende mucho es que el patriarcado es un animal muy resistente. Es decir, yo ingenuamente pensaba que en nuestra generación habíamos dado algunos pasos más y veo que ese bicho es realmente, vamos, aguanta carros y carretas, ¿no? Vuelve a revivir otra vez como estos de las películas de monstruos, que vuelve a aparecer otra vez pues el patriarcado, es de esos monstruos que no se mueren nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que yo creo que hay un elemento político o sea, en este momento, incluso yo diría que la propia pandemia aquí nos ha abierto una ventana de oportunidad. Es decir, de alguna forma
no se ha tomado las medidas, dijéramos, de recortes como se tomaron en el 2010, y ha habido un consenso económico y político distinto, y bueno, pues se ha conseguido abrir otras vías que no sabemos lo que durarán, ¿no? No sabemos cuánto durarán y cuánta gente hará de la inmigración o de otros elementos de diversidad un problema, dijéramos, contrario a la equidad, ¿no? Entonces yo diría, en principio, lamentablemente no tenemos un guión escrito, que sepamos cuál es, pero yo creo que sí es verdad que tenemos como reservas todavía morales en nuestra sociedad del elemento comunitario y del elemento de la igualdad, que pueden ayudarnos, por una parte, como digo, a hacer las políticas fiscales que hay que hacer, a hacer las políticas de desarrollo de servicios que hay que hacer, y también a hacer la innovación comunitaria y social que tenemos que hacer, ¿no? En ese sentido, pues son algunos ingredientes que están ahí y que para mí pasan por insistir y repetir que los cuidados tienen que ser un elemento más importante del estado de bienestar y que tienen que ser organizados colectivamente. Es decir, que es suicida pensar que esto se puede organizar cada uno por su cuenta y riesgo, porque realmente no es posible. Tal como lo tenemos ahora es bastante eso, ¿no? Yo suelo decir que nuestro modelo de cuidados es pensión, patrimonio y suerte. Bueno, pues hace falta pensión, hace falta patrimonio, hace falta suerte, pero hace falta más cosas, ¿no? Mira, tú hablabas mucho de la del 11-12, que igual es una secuela de la educación religiosa apoyada por la segunda virtud esa. Yo fe tengo poca, pero esperanza mucha. Otra historia, lo que decías de los cuidados, lo del baby boom, somos nosotros, nuestra generación. Nosotros somos. Y hasta ahora hemos estado más o menos trabajando, cotizando, las pensiones igual se cobran, se pagan. Y yo ahora voy a echar la esperanza dentro de lo negativo, diciendo esta generación baby boom, nos vamos a jubilar dentro de nada, así pues. Dicen, pensiones no va a haber, ¿cómo se pagan las pensiones? Y dentro de 20 años seremos la generación de quién nos va a cuidar. Esperemos que antes de dentro de 20 años. No, pues espera. Tendremos que aguantar eso, espera, lo que has dicho, dinero... Pensión, patrimonio y suerte. Suerte, mucha suerte. Sí, porque es que vamos a ser mogollón de gente que vamos a necesitar ayuda. Niños, la generación nuestra tampoco hemos tenido demasiados. Yo soy la peor. No, pero decir que tiene que venir gente a cuidarnos, por supuestísimo. Crear una imagen, otra, no sé cómo llamarlo, otra profesión. Ya no es auxiliar administrativo, no es auxiliar de enfermería, cuidadores, gente que sepa cuidar, gente mayor, no gerontólogos, no sé cómo se llamen, pero necesitamos eso. Ahora dinos cómo. No, a ver, dinero, perdona, eso es todo cuestión de dinero, que más falta. Sí, pero mira, suerte y dinero, cuando en el 2010 nos dijeron que la asociación era como una familia. Como había habido unas personas que habían dado hipotecas a otros que no podían pagarlas y se había perdido dinero, pues que había que recortarse el cinturón, y entonces había que hacer recortes y se congelaron las pensiones, se recortó el sueldo de los funcionarios, se quitó mucho de la ley de dependencia. Por ejemplo, en la ley de dependencia se quitó la seguridad social del cuidador no profesional, etc., ¿no? Y yo me pregunto, ¿esta vez por qué no ha pasado eso? Yo tengo una hipótesis. Se me ha ocurrido a mí, igual es una gamberrada, ¿eh? Yo creo que cuando vino la pandemia, alguien se juntó en algún sitio, alguna persona muy poderosa se juntó y dijo, con esto de la pandemia, que le afecta a tanta gente distinta y variada y variopinta, si hacemos lo que hicimos la otra vez, nos queman aquí, vamos hasta todo, o sea, no puede ser. Entonces se pusieron los ERTE, se pusieron ingreso mínimo vital, se inyectó dinero que era dinero que dibujaban Christine Lagarde y von der Leyen a las noches en su casa ahí en Bruselas, es decir, como ceras Manley. O sea, ¿ese dinero qué es? Es dinero que se ha creado para regular una vida social. Antes no se podía y ahora se pudo. Porque el dinero es eso, el dinero es una convención, una ficción que nos creamos, ¿no? Y que cuando ha habido que salvar una economía,
se ha tratado de una manera y cuando ha habido que salvar a las personas no se ha tratado de esa misma manera, ¿no? De alguna manera yo lo que digo es, cuando estas personas poderosas vieron las orejas al lobo y dijeron tiene que haber aquí un elemento de sostenimiento de rentas, porque además si no la sociedad colapsa, porque al final todos vivimos de que el otro nos compre el pan, yo le compro al otro la gasolina y la gasolina me lleva en el coche. Es decir, ese es el funcionamiento social. Entonces, si tú quitas digamos, el líquido, que es el dinero, que es el que hace que funcione, colapsa ese cuerpo social, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ha habido un elemento que es decir, vamos a ver, se ha demostrado que el elemento de generación de elementos de igualdad y de funcionamiento social regulado ha tenido que ser así, ¿no? Y por tanto, no está dicho para la eternidad que ser cuidador o gerocultor o asistente o auxiliar es una profesión despreciable. Podemos conseguir que sea una profesión apreciada, una profesión reconocida y una profesión remunerada, ¿no? Y no está dicho que, de alguna manera, no entendamos que la pensión es muy buena para una necesidad como comer, que más o menos tenemos todos la misma. Pero para los cuidados no funciona bien el modelo de la pensión, porque tú puedes necesitar muchos y tú puedes necesitar muy pocos. Es mejor un aseguramiento, dijéramos, como es el de la sanidad. O sea, aquí nadie está descontento porque no ha ejercido el derecho a que le operen de apendicitis, ¿no? Ojalá no lo necesite, pero si lo necesito quiero tenerlo, ¿no? De alguna manera, eso que dices tú de nuevas profesiones, por ejemplo, una experiencia muy interesante que se está haciendo en Euskadi es el programa MENSAF, que es mujeres, mayoritariamente mujeres, algún hombre también, inmigrantes que están en domicilios, una formación adaptada a su situación incluso de internas para que puedan adquirir una cualificación profesional y puedan incluso salir de ese modelo de trabajo a un modelo más convencional de trabajar en un servicio, ¿no? Pues al final es como tomar conciencia de lo que nos ha pasado. Tú decías, las mujeres hemos tenido menos hijos. Las mujeres han tenido menos hijos porque no hacía falta tener tantos hijos para que después fuera sostenible. Es decir, la humanidad se ha pasado, toda la humanidad, teniendo un montón de hijos y dedicando a la mujer un montón de años a la crianza y a la reproducción, porque era la única manera de que sobreviviera la especie, porque la gente se moría muy joven. El otro día decía una demógrafa, ¿a usted le gustaban aquellas pirámides poblacionales antiguas? Es muy fácil, mate niños. O sea, la manera de que la pirámide se siga pareciendo a aquella de antes es que haya mortalidad infantil. Cuando los niños no se mueren y cuando casi todo el mundo aguanta mucho más tiempo, la reproducción se puede resumir en muchos menos. Otra cosa es que puede haber otros factores en nuestro país que han llevado por otro lado, pero de alguna manera, lo que dices tú, si alguna ciencia es como muy exacta es la demografía. O sea, ya sabemos cuántas personas hay en este momento y cuántas, o sea, puede haber migración, pero de gente de aquí ya sabemos lo que va y sabemos cómo va a evolucionar. Y sabemos que para hacer la sociedad sostenible necesitamos que los cuidados sean un elemento pues mucho más, digamos, profesionalizado y mucho más reconocido. Ahora, insisto, eso hay que articularlo bien con un elemento de sostenibilidad moral de la sociedad y de confianza y de saber de alguna manera de quién me fío y con quién hago la vida, ¿no? Es decir, y en ese sentido, por eso me gusta hablar de Díaz Ayuso, porque yo quiero una sociedad donde me encuentre a mi ex en ese sentido, o sea, me encuentre con, o sea, que haya densidad, que haya comunidad, que haya una vida más allá del mercado y del Estado, que están muy bien, tener derechos y tener una tarjeta de crédito, ¿no? Perdona, en Europa, ¿qué organizaciones hay? De hecho, parece que los cuidados familiares son menores y la gente va a residencias, pero existe también un intermedio entre la vivienda y las residencias que conocemos aquí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay varios modelos, ¿no? Siempre se habla del modelo mediterráneo, que se parece más, nos parecemos nosotros más a Italia, por ejemplo. El modelo continental, que sería más de un aseguramiento, unas cajas de un aseguramiento. El modelo más universal nórdico. En definitiva, diríamos, lo que más nos suele gustar ver es ese modelo nórdico donde diríamos hay un empoderamiento de la persona
en el sentido de que hay un tipo de servicio residencial más pequeño, más comunitario en ese sentido, si bien es cierto que la norma social de la obligación del hijo o hija es menos, al menos en teoría, exigente que aquí, ¿no? En el sentido de que la persona espera más del Estado, pero con una calidad mayor profesionalmente y arquitectónicamente y desde el punto de vista de la organización. Lo que pasa es que, como digo, no es fácil hacerse el sueco. Es decir, en ese sentido, ¿no? No es fácil. Hay una serie que está ahora en el RTV Play que se llama Esto no es Suecia, que trata un poco, en el caso de la crianza, ¿no? Esa especie de mito que hay los suecos y tal. Bueno, de alguna manera, a ver, aquí, por ejemplo, un caso, es decir, uno podría decir, desde una perspectiva más de ingeniería social, ¿no? Bueno, pues si ahora estamos diciendo que las generaciones siguientes no quieren asumir personalmente la dedicación del compromiso de cuidar a sus mayores porque quieren hacer otro tipo de vida y nos parece muy bien, pues por ejemplo, vamos a hacer y lo tiene que hacer el Estado, vamos a poner una mayor imposición fiscal a las sucesiones, por ejemplo, ¿no? Es decir, que de tal manera que esa contraprestación que el hijo recibía la vivienda o el patrimonio de la padre y la madre porque había cuidado, pues hacemos un cambio del contrato social. Tú no cuidas tanto y no recibes tanto, ¿no? Claro, el impuesto de sucesiones es como anatema. O sea, incluso aunque se lo estés cobrando solamente a la gente más rica. No, es un impuesto a la muerte, es de imposición. Es una batalla cultural perdida. O, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, en este momento hay muchas viviendas infrautilizadas, o sea, personas que están en una vivienda que han vivido allí 6 personas y vive una. Pero no hay una manera racional de poder gestionar ese patrimonio y licuarlo, ¿no? Porque Franco consiguió, y ahora es un ministro de vivienda, que fuéramos un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Entonces, bueno, son elementos culturales muy complicados son elementos de insostenibilidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, países donde hay mucho más alquiler, genera otro tipo de dinámica para poder funcionar en esos momentos diferentes de la vida, ¿no? Como digo, la fiscalidad, evidentemente, son países que nos llevan 6-7 puntos de presión fiscal, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar ser un poco más suecos, pero dentro de lo que podamos. O sea, no podemos ser suecos por encima de nuestras posibilidades, porque además, es decir, como digo, yo creo que ahora estamos en un momento que ha habido una especie de círculo virtuoso entre una política expansiva económica y unas reglas fiscales más favorables, pero vamos, nadie ha dicho que esto vaya a durar eternamente, ¿no? O sea, hay que ver, las ventanas también se cierran, ¿no? Yo un poco también al hilo de lo que has dicho, de las políticas fiscales y tal, como has dicho que en Euskadi ahora más o menos el gasto en políticas sociales es de 1.000 y algo millones de euros en servicios sociales. Y tenemos que triplicarlo. Yo, por ejemplo, viendo la situación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que está ya, el gasto social está más o menos al 50%, ¿cómo podemos hacer frente a todo ese incremento de gasto de una manera sostenible, ¿no?, en el futuro? Porque yo como joven también pues pienso, pues nosotros siendo menos, ¿cómo podemos hacer frente a tanto gasto y que sea de una manera pues, sostenible en el futuro? Claro, lo que tú planteas es interesante porque el peligro que tenemos los baby boomers es que alguien consiga generar la idea de que esto es una especie de conflicto intergeneracional, ¿no? Alguien puede decir, no, claro, o sea, estos tíos del baby boom que tienen unas pensiones no sé cuántas, tienen una sanidad no sé cuántas, ahora encima quieren cuidados, entonces, y sin embargo políticas de vivienda, políticas de emancipación, pues nada, ¿no? Entonces, de alguna forma, una política inteligente es una política que de alguna manera consigue vincular estratégicamente a las generaciones entre sí, ¿no? Es decir, de alguna manera, del mismo modo que tú tienes que entender, joven, que te interesa un buen sistema de pensiones porque tú vas a cobrar la pensión cuando seas mayor, o que tú tengas un vínculo afectivo con tu gente mayor que te haga desear que estén bien. A la vez, esa gente mayor tiene que entender que las vidas, dijéramos, de la gente joven tienen que tener recursos para poderse poner en marcha, ¿no? Y eso por ejemplo, es el tema de vivienda y es el tema de alguna forma de unas posibilidades de políticas de crianza infantil. Ahora está el debate encima de la mesa de una prestación de crianza infantil que haga más fácil o más asequible el generar una vida, una familia, ¿no? Pues yo creo que en este momento
hay un peligro, que es que alguien quiera, diríamos, generar esa especie de cisma intergeneracional, y creo que tenemos que ser inteligentes a la hora del diseño de las políticas y de la fiscalidad para que realmente, en el fondo lo que estamos diciendo es, en este momento, la solidaridad intergeneracional está funcionando al interior de las familias que la pueden hacer, tenemos que socializarla a un nivel más amplio, y eso supone, pues, diríamos, supone ir en contra de un cierto rentismo que existe en nuestra sociedad, ¿no? Eso, yo diría que la alianza política sería por la productividad, por el trabajo y por la alianza entre generaciones frente a un rentismo y un extractivismo que de alguna manera pues también tiene muchas gente favorable, pero en el fondo estamos hablando de política, y política es aquella cosa que si no la haces tú te la hacen, ¿no? De alguna forma. Entonces, de alguna forma, evidentemente, sabemos que no estamos hablando solo de grandes fondos o de grandes ricos o de grandes tal, sino de un montón de gente que ha comprado la idea de que la clase media conservadora vinculada a las rentas y vinculada, digamos, a una fiscalidad baja, pues es una buena idea, ¿no? Y por tanto creen que se pueden buscar la vida con otros mecanismos, dijéramos, de cooptación entre ellos y de explotación al final. Es decir, porque el otro día estaba en un acto de comisiones obreras y me acuerdo que un compañero dijo que había estado hablando con una persona inmigrante que se dedicaba a los cuidados, asesorándole sobre su situación, y cuando se dio cuenta de que la persona que era la empleadora de la persona esa era una afiliada de comisiones obreras, y a su vez trabajaba en el ámbito de la limpieza, que tampoco es que estaba para tirar cohetes. Entonces al final son esas cadenas como de explotación que estamos reproduciendo, ¿no? Y alguien consigue que nos peleemos entre unos y que haya otra gente que salga como de rositas, y desde luego un peligro sería ese. Es decir, de hecho hubo un momento cuando salieron Podemos y Ciudadanos que el voto se estratificó mucho por edad, y parecía que, digamos, los partidos tradicionales eran la gente mayor y los partidos, digamos, Ciudadanos hacían un discurso de gente emprendedora, de gente joven, de gente que quería, pues eso, una forma de vida como más libre en ese sentido y menos presión fiscal, desde luego, ¿no? Bueno, yo sí quiero ser positiva. Muy bien. Antes has dicho que tu mamá os sigue cuidando. Yo creo que eso ha sido una cultura, y ha sido la cultura de que teníamos hijos para que luego nos cuidaran y tal. Esto está cambiando hace muchos años, y yo creo que esto es un problema cultural, como tú bien has explicado, que el cambio va a venir real. En primer lugar, yo no creo que los jóvenes ya piensen que tienen la obligación de cuidar a sus mayores. Sí que hay la relación, como tú bien has explicado, y ellos también la tienen. Entonces, es una generación que se va a ir y están cambiando. Y ese cambio es el que va a hacer que tengan que aparecer otros recursos, que en realidad es lo que pasa arriba, que has puesto de ejemplo. Desde hace mucho tiempo se van preparando para ser mayores, ¿no? No es que te hace cuando te incapacitas es cuando tienes el problema, sino que vas preparando tu vida para que cuando llegue ese momento haya servicios suficientes para atendernos en comunidad. Sí, o sea, yo... Otra cosa es que, como siempre, lo dejemos a que hagan los demás, claro, y lo hagan a su modo. Sí, sí. Pero yo creo, culturalmente, sí se va a dar. Y se está dando, de hecho. O sea, yo creo que hoy en día, hoy aquí, hay una gran desproporción o desajuste entre cómo resolvemos unas partes de la vida y cómo resolvemos otras. Yo sinceramente creo, o sea, yo creo que en este país hay gente que en el mismo día pasa del siglo XXI al siglo XIX. Es decir, que está en el hospital Donostia y está ahí con tal, todo bien, todo gratis, todo profesional, y de pronto le dan de alta y, ostras, entonces está de pronto, ha retrocedido, ¿y esto qué? No, esto tal, ¿cómo? Pero, ¿y esto? ¿A quién? No.
Entonces es como decir, o sea, ¿por qué? Porque está todo, es como una carretera muy asfaltada y de repente llegas a un punto y ¡prum!, se convierte en un camino de cabras. Pues no es lógico. O sea, es comprensible porque hemos tenido un modelo, como decimos, muy basado en la familia, etcétera. Pero yo diría, creo que tenemos que ser como capaces, y para eso estamos aquí esta noche, de ponernos un poco más, activarnos un poco más en el sentido de decir, está muy bien muchas causas que defendemos y que hemos defendido, y esta... pues como digo, yo personalmente, como persona que veo que el movimiento feminista ha cogido la delantera, a mí no me duele en prendas de decir, pues oye, a rebufo de este movimiento, que es el que lo ha visto y el que se ha atrevido a convocar una huelga general y el que está poniéndolo encima de la mesa. Aunque yo no estoy de acuerdo con todas las reivindicaciones y con todos los planteamientos exactamente igual, pero reconozco que han sido capaces de poner un tema de una manera encima de la mesa que no se había puesto. Y creo que es como que necesitamos decirle a la gente, no esperes a que te toque la cuestión y que pronto se te caiga el mundo encima, porque mucha gente le pasa eso, es decir, que alucina que de golpe no sabía, y bueno, y como digo, se generan situaciones de mucha inseguridad y de mucho malestar en la gente. También es verdad que, como dices tú, hay signos de esperanza y hay elementos muy positivos que tenemos que agarrar y potenciar, desde luego que sí, ¿eh? Bueno, pues si os parece, damos por terminada la sesión y tenemos arriba unos pinchitos, ¿verdad? Pues eso, ahora seguimos arriba. A cuidarnos.